El ejercicio 29 dice, sea f de x igual a x a la n para x mayor o igual que cero y sea f de x igual a cero para x menor o igual que cero. Demuestre que la n menos unésima derivada de f existe y encuentra una fórmula que la describa, pero que la enésima derivada de f igual a cero no existe. Bueno, Dios mediante, vamos a proceder con la resolución del ejercicio. Ya, entonces, f está definida así, ¿verdad? X a la n para x mayor o igual que cero y cero para x menor o igual que cero. Entonces, vamos ahora a definir un predicado P de K, tal que lo que nos diga es que la késima derivada de f en x es cero para x menor o igual que cero y esta expresión k factorial por el combinatorio n en k de x a la n menos k es igual a k factorial sobre n factorial sobre k factorial por n menos k factorial por x a la n menos k. De esta expresión se simplifica el k factorial y nos queda n factorial sobre n menos k factorial por x a la n menos k con x mayor o igual que cero. Claro, teniendo en cuenta que esta expresión resultó de un ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces proponemos esto como predicado. Y es que este ejercicio lo planteamos demostrar por inducción matemática. Ahora, veamos primero que la primera derivada de f es cero para x menor que cero y n por x a la n menos uno para x mayor que cero. Y esto por la regla para derivar potencias, ¿verdad? Ahora, para x igual a cero, que fue algo que me faltó acotar, vamos a ver que eso está por verse. Entonces, primero veamos que la primera derivada de f por derecha de cero sería el límite cuando h tiende a cero por derecha de f de h menos f en cero sobre h. Pero si vamos a la diapositiva anterior, tenemos que f en cero es cero, porque sería cero a la n, ¿verdad? Entonces, esta expresión es cero y f en cero también. Y f en cero es cero también, ¿verdad? Porque cae en ese mismo caso. Entonces, esto nos queda... Ah, perdón. Eh, f de h, estamos con h una cantidad positiva, ¿verdad? Entonces, yendo a la definición, para cantidades positivas, f nos devuelve la potencia del argumento. Y para cero, nos devuelve cero, ¿verdad? Entonces, f de h, como h se trata de una cantidad positiva, nos devuelve la potencia enésima de h. Y f en cero, si es cero, ¿verdad? Ahora, esto resulta entonces en h a la n menos uno. Entonces nos queda el límite cuando h tiende a cero por derecha de h a la n menos uno. Como n es un número natural, n menos uno siempre va a ser mayor o igual que cero. De modo que este sería una potencia no negativa de un número que se aproxima a cero y por tanto este límite nos da cero. Ahora vamos a estudiar la derivada por izquierda de f evaluada en cero. Esto sería el límite cuando h tiende a cero por izquierda de f de h menos f en cero sobre h. Eso sería el límite cuando h tiende a cero por izquierda de... Ahora sí, como h es un número negativo, si nos vamos a la expresión anterior, estamos en el segundo caso, ¿no? Tanto para números negativos como para el cero, la función vale cero. Entonces, a este punto hemos de reemplazar cero aquí y un cero acá. Entonces nos queda el límite cuando h tiende a cero por izquierda de cero menos cero sobre h. Esto es, el límite cuando h tiende a cero por izquierda de cero sobre h, que es cero. Entonces, tanto la derivada por derecha como la derivada por izquierda coinciden con cero, de manera que así concluimos que f' es igual a cero para x menor que cero y, bueno, n, x a la n menos uno puede escribirse como n factorial sobre n menos uno factorial x a la n menos 1. De modo que, y aquí me faltó escribir, disculpo por ello, perdón, que bueno, también es cero para x menor o igual que cero, ¿no? En realidad, el cero lo puedo incluir en ambos casos porque cuando reemplace x por cero,
hemos visto que la derivada, la primera derivada en cero existe y es cero. Entonces así, y por tanto, podemos concluir que el predicado se cumple para x, perdón, para k igual a 1. Es decir, hemos visto el primer paso inductivo, ¿verdad? Ahora, supongamos que existe un número natural m que sea menor o igual que n-1 y en tal que el predicado P de m, que se define como la mésima derivada de f en x, es 0 para x menor o igual que 0, y sería esta expresión para m, ¿verdad? M factorial, combinatorio n en m, x a la n menos m. Entonces, m factorial por n factorial sobre m factorial por n menos m factorial, x a la n menos m. Ahora aquí el m factorial se ha de cancelar y nos queda n factorial sobre n menos m factorial, x a la n menos m. Bueno, que existe un m tal que este predicado es cierto, es lo que quería decir, ¿no? Me faltó agregar tal que este predicado es cierto. ¿Ya? Uy, perdón, voy a escribirlo un poquito mejor. Ya. Ahora, bueno, acá lo escribí, ¿no? Es decir, que el predicado evaluado en m es verdadero. Entonces, la enésima aún derivada en x sería n factorial sobre n menos m factorial, y aquí la potencia baja, ¿no? Se nos queda n menos m por x a la n menos m menos 1. Y aquí un error que puse fue el agregar el cero en el intervalo, ¿verdad? Aquí no puedo decir que para cero se cumple esto porque recordemos que al derivar una función que está a trozos, en el punto de quiebre no podemos garantizar la existencia o no de la derivada. Y eso es lo que vamos a tratar de demostrar, que la enésima derivada de f en cero existe. Bueno, y cero para x menor o igual, menor estricto también, ¿no? Y vuelvo y corrijo, perdón, ahí, listo. Bueno, eso sería n factorial sobre n menos m menos 1 factorial, ¿verdad? Porque el n menos m se cancela y nos queda x a la n menos m menos 1. Para x mayor estricto que cero y cero para x menor que cero. Aquí ya lo escribí mejor, ¿verdad? Aquí ya no lo escribí. Ahora sí, para x igual a cero tenemos que demostrar la existencia de la m más una décima derivada de f, ¿no? Ya, entonces, la derivada por derecha en cero sería el límite cuando h tiende a cero por derecha de la enésima derivada de f evaluada en h menos la enésima derivada de f evaluada en cero sobre h. Eso sería n factorial sobre n menos m factorial por h a la n menos m. Recordemos que aquí estamos usando el hecho de que la enésima derivada de f está siendo evaluada en un número positivo. Es decir, el tramo de esta función en el primer caso, ¿no? De hecho, a ver, he cometido, no es esta, estamos usando la de acá, ¿no? Porque es la enésima derivada, perdón. Estamos aquí utilizando este primer caso, sí, con h, ¿no? Y aquí sí existe la enésima derivada en cero y la enésima derivada para x mayores que cero. Ajá. Entonces, aquí estamos usando esa definición. Nos queda n factorial sobre n menos m factorial, h a la n menos m menos f, la enésima derivada valorada en cero, que ya vimos en la definición que era cero, ¿verdad? Entonces nos queda esta expresión que sería el límite cuando h tiende a cero por derecha de n factorial sobre n menos m factorial por h a la n menos m menos 1. Y eso nos da cero siempre que, mejor dicho, a sabiendas de que m es mayor o igual que cero y menor o igual que n menos 1. Creo que no lo mencioné en antes. Ajá, aquí está, perdón. Sí, solo que no lo tuve en cuenta en este momento, ¿no? Ahora, tenemos entonces que, ajá.
ya que como m es mayor o igual que cero, pero menor o igual que n menos uno, entonces n menos m más menos uno es mayor o igual que cero. Entonces, esta es una cantidad positiva y aquí estamos multiplicando por un número que se aproxima a cero elevado a una potencia no negativa y entera. Entonces, esto se aproxima a cero, o mejor dicho, el límite es cero. Por su parte, ahora la derivada por izquierda evaluada perdón, la m más unésima derivada de f por izquierda evaluada en cero sería el límite cuando h tiende a cero por izquierda de la mésima derivada de f evaluada en h menos la mésima derivada de f evaluada en cero sobre h. Eso sería el límite cuando h tiende a cero por izquierda. Aquí nuevamente me disculpo porque cometí un errorcito. Izquierda de. Recordemos que este número, ahora como h tiende a cero por izquierda, más claramente recordemos que, mejor dicho, perdón, para no estar. Para puntos por izquierda, la enésima derivada vale cero, ¿verdad? Entonces, aquí esto es cero, aquí también era cero y nos queda cero menos cero sobre h. Nos queda el límite cuando h tiende a cero por izquierda, perdón, nuevamente, de cero sobre h. Y eso es finalmente cero, ¿no? Entonces, como la derivada por derecha y por izquierda coinciden con cero, resulta entonces que que la m más unésima derivada de f igual a cero es cero. Así entonces, ahora sí, podemos decir que la m más unésima derivada de f en x es n factorial sobre n menos m menos 1 factorial x a la n menos m menos 1 para x mayor o igual que cero y cero para x menor o igual que cero. Es decir, ahora el cero sí puede incluirse en ambos casos, porque hemos demostrado que la m más unésima derivada de f en cero es cero. Es decir, se cumple el predicado. Aquí le cambié la letra al predicado y nuevamente lo siento, el predicado se llama AP, ¿verdad? Voy a tratar de ser un poquito más. De modo que, aquí nuevamente, predicado llamado P. Ya, ya. Entonces, es decir, el predicado se cumple para m más uno. De modo que, por inducción matemática, como el haber asumido que se cumple para m implicó que se cumple para m más uno, y como además se cumplió el predicado en el primer elemento natural, es decir, en uno, entonces se tiene que el predicado se cumple para todo k entero natural, tal que k era menor o igual que n menos uno, ¿verdad? Es decir, para tal que k más uno sea menor o igual que n. Es decir, la késima derivada de f en x es cero para x menor o igual que cero y n factorial sobre n menos k factorial por x a la n menos k para x mayor o igual que cero. Cada vez, o mejor dicho, de modo que eh, el predicado este es que era p, lo blanca, aquí redondeo un poco. Lo que quise decir aquí es, de modo que, mejor dicho, ay, perdón. Sí, sí. De modo que esto se cumple para todo k natural menor o igual que n menos uno. Entonces, hemos demostrado la existencia de de las n menos 1 primeras derivadas de f. Ahora vamos a demostrar que la enésima derivada en cero ya no existe. Y es que la enésima derivada en cero por izquierda sería el límite cuando h tiende a cero por izquierda de la n menos unésima derivada de f evaluada en h menos la n menos unésima derivada de f evaluada en cero sobre h. Pero aquí recordemos que h es un número negativo, de manera que si retornamos a la definición para números negativos, esta función valía cero. Entonces, claramente aquí esto es cero. Pero además, la n-1 de décima derivada de f evaluada en cero, si retornamos al caso anterior, está en el segundo caso y es por tanto cero. Entonces, esto nos queda el límite cuando h tiende a cero por izquierda de
0 menos 0 sobre h, lo que es el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de 0 sobre h y que es 0. Por su parte, ahora la enésima derivada por derecha de f en 0 sería el límite, y aquí nuevamente pido perdón, porque no era por izquierda el límite, sino por derecha. Es igual al límite cuando h tiende a 0 por derecha de la n menos unésima derivada de f en h menos la n menos unésima derivada de f evaluada en 0 sobre h. Pero ahora, aquí estamos evaluando la n menos unésima derivada de f evaluada en una cantidad positiva. Y para ello retornamos a la diapositiva anterior y vemos que para el caso en el que el argumento es una cantidad positiva, la función devuelve esta expresión respecto a x a la n menos k, al argumento elevado a la n menos k. Siendo aquí el argumento h, nos quedaría entonces, ¿no? N factorial, perdón por equivocación, perdón, nos quedaría, mm, bueno, perdón por la equivocación, nos quedaría n factorial sobre n menos 1 factorial h a la n menos 1, ¿verdad? Porque aquí es la n menos 1 décima derivada. Y aquí menos 0 sobre h. Ah, perdón, aquí no estoy ocupando esta definición. Estoy ocupando la definición de la n menos 1 derivada. Bueno, sí, esta expresión con k igual a n menos 1. Entonces nos queda, de esta expresión nos queda límite cuando h tiende a 0 por izquierda de n factorial, h sobre h. Se cancelan las h y nos queda n factorial. Así, como esta cantidad es distinta de 0, vemos que, primero, la derivada por izquierda de f, perdón, la enésima derivada de f por izquierda en 0 es igual a 0, pero la enésima derivada de f por derecha en 0 es distinta de 0. Así concluimos que la enésima derivada de f en 0 no existe. Y hemos así concluido, gracias a Dios, el ejercicio. Gracias. Gracias a Dios.